Empezamos esta clase de repaso. Vamos a ir turnándonos y haciendo las preguntas en las cuales tengo dudas. Así que comencemos nomás. ¿Quién pasa? Hola, profesor, tenía una duda sobre sinusitis. Decime. Porque leí que en las crónicas el estudio que se hace es la RX, la TAC no se pide inicialmente. Y mi duda era, pero si vos tenés alguna malformación, algún pólipo, ¿no? Que esté ocasionando la sinusitis, ¿cómo la ves si no pedís directamente una TAC? Solamente correcto. Para la sinusitis, la radiografía, hoy en día, con los nuevos aparatos de tomografía que tenemos, es exclusivamente para la fase superaguda, en la cual vos tenés una sinusitis. Te ver si en el seno hay líquido libre. Y está en una urgencia, está en una guardia, entonces pedí una placa, la aguda, pedí una placa de senos paranasales. Para la crónica no existe la radiografía. Fíjate, hoy hay 30% de falso positivo y 30% de falso negativo, con lo cual un estudio que solamente termina asegurado cada 4 es muy bajo. Así que estoy de acuerdo con que el estudio de la sinusitis crónica es con una tomografía de entrada. No tiene indicación de radiografía. Ah, genial. Y otra duda, la clínica de la sinusitis crónica es de intensidad, ¿es similar a la aguda o no? Porque mi duda es si es la intensidad es similar a la aguda, el paciente tiene que venir antes de que ya se haga crónica. La crónica tiene varias formas. Tienen formas que son hipertróficas y otras no. Cuando se produce la obstrucción del seno, probablemente tenga algún efecto de cefalea que con la fase aguda. Pero tener un tiempo que es lo que te define, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que la sinusitis no da fiebre. Entonces, muy aguda en la crónica va a tener mucha fiebre. Solo cuando sale del seno, da fiebre la sinusitis o cuando se está complicando. Así que la clínica de obstrucción nasal probablemente sea mucho más frecuente en la crónica que en la aguda. El factor de dolor es más frecuente en la aguda que en la crónica. Ah, genial. Además, la duda. ¿Hay chat también? No se lo escucha bien. Mejor el micrófono. No se escucha. Es tu micrófono, porque la otra chica recién habló y se escuchó bien. Es como que retumba y se sobrepone la voz. A ver si yo me alejo un poco. Ahí cómo lo ven. Igual. Sí, no sé. A lo mejor viste con la máquina. Sí, ahí me escuchaba un poco mejor. No, debe ser el micrófono de la compu. Me escuchaba, a ver ahí, hola. Tampoco. Ahí le escribieron en el chat que capaz que si se pone auriculares se puede escuchar mejor. Llámalo.
Bueno, a ver, ¿y esto tiene cosa? Sí, vos bueno. ¿Tengo un picadillo? No, bueno. Ustedes quédense ahí, yo me voy a conectar a través de otra computadora. ¿Estamos? Esperamos acá. Yo. Profe, pero nos tenés que dejar alguno porque si no vamos a salir todos cuando vos salgas. Alguno lo tenés que dejar de administrador. Si no, cuando vos salgas todos vamos a salir y vas a tener que volver a aceptar a todos. Entonces, Zafa, ¿qué hago? Te dejo. Alguno de lo que estamos acá nos tenés que dejar de administrador. Porque si no vas a tener que volver a entrar a aceptarnos a todos, porque cuando vos salgas, se van a salir todos. O sea, ellos pueden entrar sin que vos los aceptes. Ustedes van a entrar sin necesidad de que yo los acepte. Tienen derecho. Bueno, que los vean entre yo, vamos a ver si podemos. Quédense ahí un poquito, vamos a ver si podemos. Se trae un nombre del horario también por las dos. No, del tuyo. Sí, sí, yo tengo 10 minutos. Sí. Te saco de esto. Living. Ahora. Ahí sí se escucha bien. Sí, ahí está Perfecto. mejor. Bueno, esto es medio, viste, para nosotros los viejitos, medio no supera. Bueno, sigamos. Yo tengo una duda con respecto a flemón periamigdalino. ¿Se hace TAC o directamente se punza para ver si sale pus y de ahí se drena? Porque en el libro no dice que se hace TAC.
y escuché TAC, por ahí que sí. TAC con contraste. Ok. Si no es posible porque es alergia al yodo, saben que tienen que usar resonancia magnética con gadolinio. ¿Y por qué esto es importante? Porque define la conducta. Menos de 2 centímetros puede hacerse un tratamiento conservador, más de 2 centímetros un tratamiento de drenaje. Entonces no tenés ningún método, porque si vos punzás y sacás, no sabés cuánto es, de qué estamos hablando. Y a lo mejor una pequeña punción no es suficiente para solucionar el problema, ¿no? Claro. ¿Y a los menores de 2 centímetros, o sea que se trataría con tratamiento antibiótico y analgésicos por el dolor? Claro. Okay. Y corticoide porque inclusive dependiendo del estado del paciente, si vos tenés un paciente que está trismado, digamos, que está con trismo, que no puede hidratarse bien, hasta puede ser internado. O sea, lo agarrás, lo internás 24, 48 horas, ve la evolución, antibiótico endovenoso, corticoide, analgésico. Si retoma la alimentación, retoma la hidratación, en ese caso, y evoluciona bien el flemón de menos de 2 centímetros, nada, sigue con su tratamiento por vía oral. Y si no anda bien, hace el drenaje directamente. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a la faringitis por neumococo, ¿se puede ¿se puede dar de forma aislada o siempre va a ir acompañado de una neumonía, meningitis? No es necesario. No, la faringitis neumocóxica es una faringitis comunitaria mucho más frecuente de la neumonía. Así que sí, efectivamente podés tener faringitis por neumococo sin necesidad de tener una neumonía. Y al revés también, pacientes con neumonía de la comunidad no tienen faringitis, también es cierto. ¿Y se trata con amoxi o con peni también? Y hay una cierta tendencia a considerar al neumococo como un germen que tiene bastante resistencia, aunque es de la comunidad, y por ahí es conveniente usar un amoxi con clavulánico o sí, una cosa así, porque viste que hay con la peni, con penicilina y todo eso, hay bastantes gérmenes resistentes. Entonces, por ahí conviene usar algún tipo de antibiótico de segundo escalón. Genial, gracias. Buen día, profe. ¿Qué tal? En el caso de la faringoamigdalitis, ¿también se usa amoxi o podemos usarla? Con respecto a las dosis de penicilina en la faringitis por estrepto, ¿cuál es? Porque ahí en bastantes bibliografías cambia, entonces como que te iba a preguntar la dosis, así unifico. Y en el examen digo una. Sí, la dosis de penicilina cada vez más alta. El otorrino en general utiliza poca penicilina. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes ya vienen con un fracaso de una antibiótico terapia con penicilina. Lo teórico es una benzatínica de 2.400.000 cada 21 días para el tratamiento del estrepto en forma... El estrepto recurrente, que es el que más trata el otorrino. ¿Y oral? Y oral, la verdad que no me acuerdo. 150.000. No es una cosa que se utilice habitualmente. La verdad que no sé qué dosis utilizan. O sea que inicialmente vos nos recomendás que hagamos la intramuscular. Y no el oral. Sí.
sí, te diría que a los fines del tratamiento penicilina yo particularmente no la utilizo, pero bueno, están los libros y los pediatras lo usan bastante. Tengo mis dudas con respecto a la efectividad de la penicilina como tratamiento de una faringitis estreptocócica, pero bueno, reconozco que se usa, pero no sé en qué dosis se usa. Profe, el tratamiento médico del flemón periamigdalino, como dijo antes, si es menor a 2 centímetros, ¿le damos AMPI y Sulbactam? Sí. Gracias. Cierto. ¿Y para el resto de los flemones también sería el mismo tratamiento? Sí, porque una combinación de gram positivo con anaerobio. Entonces la mejor combinación inicial es trifamol, amoxicilina con clavulánico o con ampisultamicina, cualquiera de las dos son efectivas. El diamante creo que dice, me dejaste una duda para ver. El diamante creo que dice 150.000, ¿no? Unidades para la penicilina. Sí, o sea, mi duda es porque en pediatría en un coso dice que vos das 1200 y en el Damián te dice 1000, pero hasta 15, hasta creo que 30 kilos, de 30 a 45, y en pediatría es mayor a 30, menor a 30, entonces digo, bueno. Sí. Para el beta hemolítico, en niños hasta 600.000 unidades y después de los hasta los 35 kilos, 1.200.000 y en los adolescentes 2.400.000. Y en vía oral entre 25 y 50.000 unidades. Y en los adultos 1.000.000 de unidades cada 6 horas. Eso es lo que dice el libro. ¿Es lo mismo que tenés vos? Sí, bueno, yo estudié ahí, pero bueno, como en pediatría también. El libro dice específicamente hasta 600.000 unidades hasta los 15 kilos. De 15 a 35, 1.200.000 y 2.400.000 en los adultos. 2.400.000 en adolescentes y adultos. Esa es por la vía parenteral. Y por vía oral, 50.000 unidades por kilo hasta 1.000.000 de unidades. Hay que darlo cada 6 horas, lo cual siempre para los antibióticos está comprobado que el fracaso, uno de los fracasos mayores, es cuanto más tiempo de administración tiene el paciente. Digamos, si vos le das un medicamento, tiene que hacerlo cada 4 horas, es posible que muchas de las dosis se las salteen, ¿no es cierto? Ese es un tema también con la penicilina, tiene poca absorción, tiene poca penetración en el tejido sano, con lo cual yo nunca me expliqué por qué el estreptococo beta hemolítico detectado en los exámenes habituales se daba penicilina benzatínica, porque la penetración de la penicilina en el tejido sano es muy mala. Por eso se tiene que dar dosis muy alta. Entonces nunca me expliqué por qué se da benzatínica en la profilaxis del estreptococo. A lo mejor tendría que hablar más con algún infectólogo para que me lo explique. Pero esa es la realidad. La penicilina tiene muy mala penetración en el tejido sano. Pero eso es lo que dice el libro. Mantenete con lo del libro. Bueno, genial. ¿Otra?
tengo dudas con respecto a epistaxis, sobre el tratamiento. En una ¿Epistaxis? guardia. No te escuché bien. ¿Epistaxis? Epistaxis, sí. Sí, decime. Con respecto al tratamiento, Sí. en una guardia, ¿se hace el taponaje, Sí. perdón? O Sí. sea, porque en el libro te dice que se puede hacer cauterización química, Sí, cauterización con galvano, pero eso lo hace el otorrino. Sí, vos no vas a tener la guardia eso. La guardia lo que vos tenés es gasa, sonda y no mucho más. Entonces, imagínate vos, va a estar a lo mejor haciendo una guardia en una ciudad chica, 30.000, 40.000 habitantes, probablemente no tenga ni la posibilidad de llamar a un otorrino. Lo que tenés que hacer es taponarlo, porque si sangra la nariz es porque está perdiendo sangre, está perdiendo por un vaso. Entonces, lo máximo que vas a tener, tampoco va a poder hacer mucho diagnóstico. Entonces, lo mejor, taponaje. ¿Y cómo discernir si es posterior o anterior? Por ahí preguntándole si traga más sangre de lo que, digamos, sale para el exterior por la nariz, por la fosa nasal. Ustedes van a recibir un paciente que normalmente tiene la fosa nasal totalmente obstruida con un tapón de un coágulo, ¿no? Lo que tiene que hacer, todo el mundo dice, no deje el coágulo. El coágulo tiene un factor que en la superficie del coágulo hace que se produzca una serie de elementos químicos que terminan induciendo a que no se cauterice la arteria, ¿viste? No se tapone la arteria. En contra de lo que uno piensa, que el coágulo de la nariz le va a hacer algún bien al paciente, no le hace ningún bien. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer el diagnóstico de si es anterior o posterior. Y si el paciente tiene toda la nariz tapada, no va a poder, empieza a sangrar por el otro lado, porque la sangre se va para el otro lado, entonces es muy frecuente que pase eso, de que el paciente, inclusive a veces recibimos los pacientes con las dos narices tapadas. Cuando vos le preguntás, ¿usted por dónde sangraba? Yo sangraba por el izquierdo, pero después de un rato empecé a sangrar por el derecho. En realidad, siempre sangró por el izquierdo, el lado derecho es porque el coágulo al meterse en la garganta manda la sangre a la nariz del lado derecho. Lo primero que tienen que hacer es que el paciente en un balde haga esto y saque el coágulo ese tremendo que tiene en la nariz. Es lo primero que tienen que hacer. Y entonces ahí se van a poder dar cuenta si viene del tabique nasal, si viene de arriba o posterior directamente. Acuérdense, la mayoría de las epístasis son superiores, del terreno superior. Y al hacer el diagnóstico del terreno superior no tiene más que hacer el superior y el posterior. Hay que hacer un taponaje antero-posterior, lamentablemente, porque es muy difícil llegar a ver exactamente el lugar donde está sangrando arriba, ¿no? Sin un endoscopio. Profesor, buen día. Una consulta. Sí. En este taponaje antero-posterior, ¿el paciente queda internado mínimo 48 horas y después se puede ir a la casa? Sí. Y se sigue el tratamiento antibiótico 7 días. Sí, sí. Y el antibiótico también podría ser Ampicillin y después la amoxi es suficiente. Buenísimo, muchas gracias. Acuérdense que en la guardia una sonda de Foley tiene cualquier guardia, así que ¿ustedes conocen la sonda de Foley? Sí. Esa sondita siempre hay, porque es para hacer la colocación de la sonda vesical. Entonces, cualquier sanatorio tiene diferentes medidas y cualquier medida que ustedes ponga ahí de la 12 a la 18, cualquiera le va a servir para tapar la nariz. Así que ese es un elemento muy fácil de utilizar.
Para los que no la conocen, esta es la sonda Foley. ¿La ven? Sí, profe. Esta es una sonda que viene estéril. ¿Eso se puede, el balón se puede inflar con aire o con agua o con solución fisiológica? ¿Difiere ¿Qué te algo? parece? No, porque he escuchado que se puede inflar con aire o con agua destilada. Claro, agua de la canilla también. ¿La ven? Y sí, lo que no debe usar es suero, el suero fisiológico, porque nos dieron tiempo extra, porque el primer cosa. Esta es la sonda, ¿ve? Acá tiene un lugarcito donde se introduce la jeringa con suero y se infla la punta de la cosa con una agujita, y siempre nunca con suero, agua destilada o agua de la canilla. Total, el agua de la canilla no está. No se pone en contacto con la nariz. Profe, ¿y por qué no se le pone suero? Porque el suero, ¿qué tiene? El suero fisiológico. Sodio y cloro. Tiene cloruro de sodio, tiene sal. Sí. Hiperosmolar. Claro, y se cristaliza y después no la podés destapar. Tenés que punzar el balón por la boca para tratar de destaparla. ¿Entendés? Por eso no debe usar suero. Igual cuando colocan una sonda vesical, nunca inflarla con suero, porque se puede cristalizar y el conducto que infla el balón es muy finito, se tapa y no lo podés sacar. Y si no tiene una sonda balón, preparan este aparatito. Epa. ¿Lo ven? Un pedacito de gasa del tamaño del dedo del paciente, de la última falange. Y entonces colocan una sondita por la nariz, lo sacan por la boca, atan estos 3 hilitos, lo atan acá a la punta que está en la boca, tiran de la sonda, este tapón entra por la boca y ¡shut!, lo ponen en la coana. Este es el más efectivo de todos, porque este se tapona y no se mueve. El balón de la Foley es redondo y la superficie que tiene que taponar es ovalada, con lo cual siempre la sonda se puede mover. Después que ponen el tapón posterior, empiezan a colocar gasa despacito, siempre sobre el tabique, de arriba para abajo, después abajo, después en el medio, y así taponan toda la nariz. Profe, tengo una consulta yo. Con respecto al tratamiento del flemón periamigdalino, nosotros lo drenamos y además le administramos antibióticos. Cierto. ¿De qué tipo? Cierto. Tiene que hacer entre 7, 10 días y hasta 14 días del tratamiento antibiótico. Cuando lo drenaron, lo tienen que dejar internado por lo menos 24 horas. Suerito, tratamiento endovenoso y ver que se recupere. Y después se va a la casa, pero con tratamiento antibiótico, ¿cierto? Sí. Si es alérgico a la penicilina, que es un tema que le pueden preguntar, porque hay un cierto número de pacientes que son alérgicos a la penicilina, no pueden usar
amoxiclavulánico de ningún tipo. Entonces ahí las opciones que tienen es cuando están endovenosos, cuando están internados, utilizar, por ejemplo, ciprofloxacina con clindamicina, por ejemplo, que cubre gram positivo y cubren también los anaerobios. Y después cuando se va a la casa, las opciones que tenemos ahora es la levofloxacina, porque la clindamicina ustedes saben que puede producir la colitis esa pseudomembranosa, que es como a lo mejor el paciente necesita usar antibiótico durante más de 7 días, de 10 días, por ahí puede hacer una colitis pseudomembranosa por la clindamicina. Metronidazol también es otro, aunque menos usado, también puede cubrir anaerobio. Bárbaro, gracias. ¿Y en el flemón retrofaringeo lo mismo? Igual. Igual, generalmente el retrofaringeo, acuérdense que es más de los chicos, es post-adenoiditis, porque en adulto por cuerpo extraño. Y siempre los gérmenes son los mismos. Son los gérmenes de la boca. Flora mixta con anaerobios. Por eso que hay que drenarlo, porque el anaerobio tiene la particularidad de que se hace muy potente en una flora mixta y puede llegar a predominar y eso hace que no se cure. No así con las lesiones que son de tipo producidas por gram positivo, que tienen mayor respuesta a los antibióticos. Profe, como haciendo un repaso entonces, si es el flemón periamigdalino, si es menos de 2 centímetros es solo conservador, si es más de 2 centímetros es drenaje, pero los dos se lo interna y se evalúa. Sí. Perfecto, gracias, para que quede claro. Profe, ¿y cómo es el drenaje? ¿Cómo accedes al espacio laterofaríngeo y al retrofaríngeo? El procedimiento siempre es transoral, mientras se mantenga en el espacio periamigdalino o parafaríngeo, puede ser transoral. Hay dos opciones, una es un drenaje a través de una incisión en el pilar anterior de la amígdala, se hace una incisión de arriba hacia abajo, en el cual se entra en el espacio periamigdalino o lateral hacia el espacio parafaríngeo. Particularmente yo no dreno, sino que hago la amigdalectomía en el mismo momento. Saco la amígdala y con eso saco toda la pared, que es la pared interna del absceso, la saco, con lo cual queda una pared solamente, que es la pared del absceso. Se curan 100%. Profe, ¿eso sería la amidalectomía en caliente, lo que se llama? Sí. ¿Y cómo drenaría? Yo abogo por eso, por la amidalectomía en caliente. Bien. ¿Y el retrofaringio cómo lo drenaríamos? También transoral, se hace por vía de la boca. Directamente se accede a la faringe y se hace una incisión vertical. ¿Por qué? Porque todos los vasos sanguíneos, si ustedes se acuerdan, van en esta dirección. Entonces, si usted corta transversal, tiene más probabilidad de agarrar más arterias. Entonces, siempre la incisión es vertical sobre el absceso. Si no hay, si no estamos seguros, bueno, hay que ir por vía lateral, pero eso ya es de un cirujano de cabeza y cuello, porque ya es otra técnica, hay que entrar por vía lateral, abordar
abordar la vaina de los grandes vasos y a través de la vaina de los grandes vasos, por delante de la vaina, introducirse en la faringe y por la faringe ir hacia atrás. Yo soy cirujano de cabeza y cuello y también lo hago eso. Bien, profe, gracias. Profe, y para la milarectomía que dice que es en el primer flemón de causa amigdalina o en el segundo de causa no amigdalina. Las causas no amigdalina del periamigdalino, ¿cuáles serían? Bueno, el tema de los flemones, generalmente la causa no amigdalina más frecuente es el cuerpo extraño. Un paciente que se ha introducido no tiene problema de amigdalitis crónica ni nada por el estilo, ni recurrente, amigdalitis recurrente. Entonces un factor a tener en cuenta es que un paciente que puede tener, por ejemplo, en la cripta se introduce cualquier cuerpo extraño y al punto de partida de ese cuerpo extraño hace la amigdalitis. O, por ejemplo, el flemón del tercer molar, que también por vía del trígono hacia arriba puede entrar al espacio periamigdalino. O sea, cuando la causa no está en la amígdala propia, uno puede ser más contemplativo porque teóricamente esa amígdala nunca tuvo problemas. En cambio, cuando el flemón es por una amigdalitis recurrente, o sea, tiene amigdalitis recurrente y hace un flemón, bueno, en ese caso el problema está en la misma amígdala. Entonces, en ese caso hay que operar más frecuentemente que en las causas no amigdalinas. La adenoiditis, por ejemplo, la adenoiditis, sí, sobre todo eso, el odontógeno. Son pocas las causas y, por supuesto, los cuerpos extraños. Espina de pescado que se introducen, por ejemplo, en la amígdala y terminan produciendo. Acuérdense que la espina de pescado, ¿vieron? Tiene unas indentaciones que la única forma, la espina nunca puede volver para atrás, sino que siempre va progresando. Porque tiene como unas espículas, la espina, que hace que siempre se siga metiendo. Espina de pescado, a veces algunas lesiones con respecto a raspado por algún alimento. Entonces todas esas cosas todas esas son las causas no amigdalinas, no son secundarias. Buen día, doctor. Cuando el cuerpo extraño es móvil, vivo, un aleteo. No te escucho bien. El cuerpo extraño es un insecto. ¿Cómo se procede? ¿Cómo se hace el lavado? Del oído, por ejemplo. Ah, del oído. Del oído, perdón. Ajá. Perdóname, me quedé enganchado con la amígdala. Bueno, los cuerpos extraños en el oído, lo ideal es hacerlo a la extracción endoscópica. No lavar. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo extraño, como un insecto, ha perforado el tímpano y si uno lava, termina en un problema mayor. Entonces, lo mejor en esos casos es hacer la extracción endoscópica. Tratar por alguno de los medios habituales, ya sea con unas gotas, ahogar el insecto y después sacarlo. De última, si no, sacarlo con el endoscopio. Yo no soy muy partidario de hacer los lavados porque a veces hacen microperforaciones, por ejemplo, entró el insecto o cualquier cuerpo extraño, una esquirla, entró al tímpano, lo perforó un poquito y uno al lavarlo termina rompiendo el tímpano. Entonces, no es lo más aconsejable sin ver el tímpano tratar de lavarle el oído del paciente. Acuérdense que hay muchos pacientes que tienen tímpanos monoméricos, biméricos, o sea que han sufrido, por ejemplo, muchas infecciones, y el tímpano no tiene la resistencia habitual. Entonces uno le hace un lavado y termina perforándolo y termina con infección. O sea, si me dijeran, yo preferiría siempre hacer una endoscopía
para ver perfectamente cómo está el tímpano antes de sacar un insecto. Y lo otro que se puede hacer, si no, es tratar de ahogarlo con gotas del oído. Tampoco pondría agua o alcohol, porque si está microperforado va a terminar con un problema mayor. Profe, entonces en ese caso, ¿cómo se procedería en una guardia? Se colocan gotas como para ahogarlo, pero se llama al especialista. Sí, tal cual. Gracias. Porque lo otro es suerte, digamos, si vos, no sé, uno cuando hace la endoscopía ve que no tiene nada en el tímpano y querés lavarlo porque no tenés otra cosa, no hay ningún problema que lo hagan. Se puede lavar suave con agua tibia y lo van a sacar al insecto. Eso no hay ningún problema, pero una endoscopía tienen que hacerla. Y después sí se puede sacar sin problema con lavado, pero hay que estar seguro de que el tímpano no le vamos a hacer mayor daño con esto. O sea que si ustedes hacen un lavado en la guardia y, bueno, tienen la suerte de que el paciente tiene el tímpano bien y todo eso, lo van a poder sacar, ningún problema. Pero yo en términos generales, lo que quiero decir también es que puede haber problemas con esos lavados de los pacientes en la guardia. Preferible siempre mandarlo, ahogarlo y mandarlo al especialista. Sí, estoy de nuevo. Profesor, buen día. Siguiendo con cuerpos extraños, en el caso de que un chico se presente a la guardia con la sospecha de un cuerpo extraño pila botón en la nariz, en esa situación, ¿no intentamos retirar ese cuerpo extraño? ¿Llamamos a ustedes? ¿Qué deberíamos hacer? Sí, tenés que llamar al otorrino, porque menos siendo un chico, si el chico chico, digamos, el chiquito, el bebé no tiene demasiado problema, no se mete nada, pobrecito. El problema son los chicos de 2, 3, 4 años que encima vos necesitás que esté quieto. Con lo cual, sacarlo en la guardia no te va a dejar, ¿no? Vos le decís, quédate quietito que yo te voy a sacar una... No es así. Comportamiento va a ser de que se va a mover, van a querer agarrarlo con los padres, los chicos se mueven. Yo creo que es un tema para especialistas y aparte que no apura para nada. Una guardia, te cae el chico que se puso un botoncito, puede ir al otro día al especialista sin problema. Un día no hace diferencia. Claro, pero en este caso la pila botón, la de reloj sería, sí. No libera químicos. Sí, pero no en 24 horas. Porque ¿eh? No, bueno, dije. No, porque la pila botón tiene que estar semana para poder que el moco haga todo y hace todo el cuadro de fetidez unilateral de la nariz. O sea, hay todo un cuadro de reactivo contra la presencia del cuerpo extraño. Yo no veo que en la guardia no puedas, si tenés el otorrino a mano lo podés llamar, probablemente lo va a tener que dormir al paciente y sacárselo, son 2 minutos, pero no hay, si es una cosa aguda que te llevan a la guardia, no hay problema para que... Y hay algún tema con las cosas que son muy chiquitas, por ejemplo las bolitas, esas bolitas que tienen los pibitos que son chiquititas de plástico, porque esas corren riesgo de ser aspiradas. Entonces en ese caso tienen que llamar al otorrino ahí en el momento. Pero una pila lo normal es que no pueda pasar por la nariz. Si vos me decís el criterio de la urgencia, yo lo vería por esa parte. El riesgo de que el chico en el tema de que tiene la pilita en la nariz se pueda, una pilita muy chiquita o las pelotitas esas que son de
de plástico puedan ser aspiradas. Eso sí sería una urgencia, tendría que llamarlo porque eso hay que hacérselo lo más rápido posible. Pero por el factor de infección no hay ningún problema esperar 24 horas que vaya el especialista. Gracias. Profe, en cuanto a epistaxis posterior, el taponamiento antero-posterior tiene que durar alrededor de 5 días como mínimo y después, o sea, una semana básicamente. ¿En qué casos uno elige o si selecciona ciertos pacientes para hacer la electrocoagulación o la ligadura quirúrgica? Porque... Bueno, sí, habitualmente el taponamiento antero-posterior tiene una efectividad muy alta. El paciente a lo mejor se hace un taponamiento y nunca más vuelve a sangrar. O sea, cuando se saca los tapones, el paciente no tiene sangrado ni nada por el estilo. Y a lo mejor no repite nunca más en toda su vida. Ahora, el paciente que uno le saca todos estos tapones y a las 48, 72 horas vuelve, es un paciente que evidentemente vamos a necesitar hacer una medida de cauterización ahí de taponamiento de la arteria que está sangrando. Acuérdense que la nariz no es que sangra la nariz, sangra una arteria dentro de la nariz. Entonces lo lógico es ir a coagular esa arteria. Entonces yo creo que los pacientes que han sido taponados y que vuelven a las 48 horas, 72 a la semana, vuelve con epistaxis, tiene que ir al especialista y tiene que cauterizarse. Hay que llevarlo a quirófano y dependiendo de cómo esté la calidad del paciente, porque no se olviden que estos pacientes con epistaxis posteriores generalmente son pacientes cardiópatas, isquémicos, que están tomando antiagregantes plaquetarios, o sea, no son personas sanas. En ese caso hay que hacer anestesia local con una sedación y si no, una anestesia general y por medio de una buena endoscopía buscar el lugar donde sangra. Generalmente nosotros siempre hemos encontrado que el lugar donde sangra es superior y uno encuentra la arteria que está con la puntita así como dada vuelta y entonces hay como unos labios por el cual sale la sangre. Entonces ahí se procede con un cauterio a hacerle, puede ser por radiofrecuencia, ahí hay muchas opciones, después hay gente que tiene láser, pero la idea es esa, que hay que taponar el lugar donde está sangrando la fosa nasal. Bueno, perfecto, gracias. Siempre igual. Hay que tener la sospecha de que pueda ser, de acuerdo a la magnitud sobre todo, y a lo mejor no en la primera consulta, por ejemplo, cae un paciente con una epistaxis, no tiene ninguna cosa rara, se saca los tapones. Si vuelve a las 48, 72 horas, siempre hay que sospechar de que pasa algo y como médico actuar en consecuencia. Entonces, los pacientes que tienen una epistaxis recidivante son merecedores de hacer una tomografía con contraste. Porque hay algunos cuadros que son cuadros severos, por ejemplo, nosotros hemos tenido el pseudoneurisma de la arteria esfenoidal, de la arteria carótida en el seno esfenoidal, que también era por ejemplo, esta era una mujer que había tenido 5 episodios de sangrado que habían parado perfectamente. Cuando nos cayó a nosotros había tenido un sangrado importante con caída de 10 puntos de hematogrito. Entonces, al hacerle la tomografía, vimos que había en el seno esfenoidal un pseudoneurisma. Y recabando información, había tenido un traumatismo de cráneo en unas vacaciones 10 años antes. Se ve que había hecho una pequeña fractura y eso fue trabajando sobre la carótida y terminó siendo un pseudoneurisma. O sea que en los pacientes eso, el especialista tiene que estar atento y tal vez necesite hacer
una tomografía con contraste para estar seguro de que el paciente no tiene más que la arteria esa que está sangrando, ¿no? Siempre en todas estas cosas, lo más probable, por ejemplo, un tumor tampoco va a parar, por más que lo taponamos, para, pero después cuando le sacamos los tapones vuelve a sangrar. Entonces también, por eso necesitamos estudios más, algún estudio complementario que nos ayuden. Profe, una pregunta por ahí capaz un poco rebuscada, pero supongamos que tengo un paciente politraumatizado y tiene una epistaxis superior. El paciente está inconsciente. ¿El tratamiento de la epistaxis superior también lo voy a poder hacer igual al estar el paciente inconsciente, o sea, con la sonda balón? Y sí, porque no va a tener muchas opciones. Si está inconsciente, no lo podés llevar a quirófano. Hay que ver qué tipo de fractura tiene, porque ¿viste? La epístasis superior depende de las arterias hemoidales que vienen por la órbita. Si tiene una fractura de órbita, es probable que tenga un sangrado de la arteria hemoidales y bueno, el tapón hace su trabajo. Uno lo pone y te va a cohibir cualquier tipo de hemorragia. Pero si no podés hacer otra cosa hasta que no lo estabilicen al paciente, no tenés forma de hacer una otra cosa. Para los grandes vasos, por ejemplo, como si fuera una epistaxis por una lesión de la carótida, tenés la opción de la hemodinamia. Llevarlo a hemodinamia y que los hemodinamistas vean a ver cuál es el problema mayor. Pero así para resolverlo en forma aguda, taponaje. Con el taponaje lo va a resolver. Listo, gracias. Profe, Sí. el drenaje de todos los flemones se hace en quirófano, ¿no? Con el paciente todo dormido. Y al hacerse así, tenemos que hacerle antes tipo un prequirúrgico, coagulograma, electro y todo completo como si fuera una cirugía. Sí, porque no vas a poder poner un paciente en quirófano, en una sala, en una mesa de operación, sin los estudios esos, que son estudios para los anestesistas. Los anestesistas, si no tiene un hemograma, glicemia, uremia, y tiempo y colinesterasa, ahora mucho menos, porque la colinesterasa era porque se usaba alotano, que dependía de la metabolización, dependía del hígado. Entonces se pedía colinesterasa. Actualmente la seguimos pidiendo como un factor de insuficiencia hepática más que del problema del alotano. Y necesitas, sí, hemograma, glicemia, uremia. Los tiempos, los 4 tiempos: sangría, coagulación, protrombina, KPTT y la colinesterasa. Electrocardiograma y evaluación del cardiólogo, donde te establece el Goldman, digamos, el riesgo quirúrgico. 1, 2, 3, 4 y si necesitas monitoreo. Y una placa de tórax mínima. Algunos dicen a los mayores de 40 años. Teóricamente es el factor principal, pero hoy día los anestesistas te los piden prácticamente para todos los pacientes. Bien, gracias. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la indicación de la adenoidectomía? Porque en el libro dice que hay que esperar hasta los 18 años, pero No. ¿cuál es? Adenoidectomía, 18 años. Sí, que había que esperar. Yo leí hasta los 3 años. Si se puede esperar hasta los 3 años, mucho mejor. Después de los 5 o 6 años, el chico produce un alargamiento y ensanchamiento de la cara, con lo cual la adenoide siempre tiende a la reducción. Claro, el problema está en que si es un chico que está obstruido por la adenoide, no va a ser un buen desarrollo facial, entonces hay que operarlo antes de los 3 años.
El principal factor de crecimiento del macizo facial está dado por no es el principal, porque existe una carga genética, pero de los que se llaman los factores externos, el principal factor que regula el crecimiento maxilofacial es la capacidad para respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque eso da una posición de lengua y hay una posición del macizo facial que hace que el macizo facial pueda seguir su desarrollo de acuerdo a su carga genética. Si vos a la carga genética le agregás un factor obstructivo nasal, el macizo facial no se desarrolla de la manera correcta. Son los chicos que elevan el paladar, al elevar el paladar estrechan los dientes o los adelantan. O sea, hay muchos factores que van cambiando. Así que, como regla general, si se puede esperar hasta los 3 años, sobre todo para los cuadros infecciosos, en los cuales la adenoide es totalmente normal, porque hay un error en el cual dice, bueno, mi hijo tiene otitis a repetición y infección en la nariz, y le sacan una placa y la placa tiene una adenoide de grado 1. No se tiene que operar. No. ¿Por qué? Porque está el factor obstructivo, pero está el factor infeccioso también. Muchas veces en la adenoiditis se operan por factor infeccioso. Factor infeccioso el que lleva a tener otitis a repetición en los chicos y con eso a cargarle un problema en la audición. Entonces, si se puede esperar hasta los 3, mejor. Y operar después de los 3 años, hasta los 5 o 6 años. Después, si estamos en el límite de los 5 o 6 años y vemos que el chico, bueno, llegó hasta ese punto, a lo mejor se puede esperar 1 año más y ver si el crecimiento propio del chico no hace reducir la adenoide. La adenoide no sigue creciendo, sino que la masa, al estirar el macizo facial, la adenoide sola se comporta como una adenoide normal, grado 1, grado 2. Acuérdense que la adenoiditis recurrente es un factor en el cual la adenoide carga un biofilm, digamos, hace como una estructura, como una cápsula a los gérmenes, y entonces no penetran bien los antibióticos. Entonces vamos subiendo la escala de antibióticos y el chico no va respondiendo. Entonces ahí hay que jugar un poco con la experiencia y con el sentido de cómo es la vida del chico, cómo es la vida familiar, cómo son los padres, qué hacen, qué hábitos tienen, si fuman, no fuman, todo eso, y ver a ver si con eso lo puede solucionar y si no, enviar a operar, porque uno no puede seguir usamos penicilina, usamos amoxicilina, usamos amoxiclavulánico, usamos ceftriaxona y terminamos en imipenem, ¿no? Eso no es lógico para un cuadro en el cual el germen se encapsula y la única forma que hay es hacer la resección. Bien, profe, gracias. Profe, una pregunta con los flemones. Si el paciente tiene trismus, ¿no? ¿Se espera que los corticoides hagan efecto o se hace de otra manera la punción? Porque si tiene trismus, ya se podría buscar. Tenés que llevarlo a quirófano. Ni bien el anestesista le hace premedicación, el trismus desaparece, porque el trismus es la sensación consciente de que al abrir la boca te duele el lugar del flemón. Cuando le hace la anestesia, el paciente lo normal es que los anestesistas usan un relajante muscular y lo habitual es que el relajante muscular haga que el trismus desaparezca. O por lo menos se reduce mucho como para dejarte operar. Genial. Una preguntita. En el niño, la patología de oído
más frecuente es la otitis. Sí. Sí. Por La lejos. repetición. ¿Eh? Y también ¿A repetición? Ajá, a repetición, sí. Otitis a repetición. Sí, sí, es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque el chico se pone en contacto con otros chicos. Este año, por ejemplo, hay muy poquito, porque no hay jardines ni guarderías, sino lo ideal para tener pacientes y sos pediatra es asociarte a una guardería, porque llevan los chicos ahí con 6, 7 meses y imagínate vos que uno tiene moco y el que lo cuida lo atiende a este y va y lo atiende al otro y todos los chicos por eso moquean todo y en algunos pacientes tiene el problema de que al hacerse la rinitis termina siendo una rinoadenoiditis y al ser la rinoadenoiditis algunos terminan haciendo la otitis la otitis. No hay otitis media sin haber enfermedad rinosinusal. Entonces, siempre la infección empieza por la nariz, sobre todo en los chicos. Vos me podés decir, no, pues se puede enfermar por un traumatismo de cráneo que meta... Bueno, sí, se entiende. En términos generales, le digo, para un paciente que va al consultorio, si tiene otitis, tuvo seguro una rinosinusitis o una rinosinusoadenoiditis. ¿Puede llevar una otitis a repetición a un tumor benigno como el colesteatoma? Sí, el colesteatoma no es un tumor. En realidad, un fenómeno en el cual se usa el epitelio del conducto auditivo, invade la caja del tímpano y a través de una bolsa que se produce encima del martillo, comienza a acumular la queratina propia del epitelio. Un pseudotumor, digamos. No hay colesteatoma maligno. Pero claro, ese es el factor. Una disfunción tubaria, hay un perrito ladrando. Una disfunción tubaria llega a que la caja timpánica esté con presión negativa. La presión negativa hace que en el ático se produzca una bolsa. Esa bolsa arrastra el epitelio del conducto y ahí comienza el problema del colesteatoma. Pero todo está por la disfunción tubaria, la disfunción de la trompa de Eustaquio, no tratada a tiempo. O sea que también faringitis pueden también llevar a eso, digamos, a algún problema en la... Sí, pero faringe de la rinofaringe. Claro, de la rinofaringe. Claro. Puede también llevar. Acordate de la faringe, tenés rino, oro e hipo. De la orofaringe que te dé esto, no. Pero lo que puede pasar es que un chico tenga una adenoiditis con una faringitis. En ese caso, sí. Siempre, acuérdense que la adenoide es el centro ahí que controla el cabo, la rinofaringe. Por lo tanto, está conectada con la amígdala de Gerlach, que la amígdala de Gerlach son los linfáticos que tiene la trompa de Eustaquio. Se inflama y coloniza esas amígdalas y a través de eso es que se produce el ascenso de los gérmenes hacia el oído medio. Y también ahí se bloquea la sonda, se bloquea la trompa y al bloquearse la trompa te da la disfunción tubaria. Es el mecanismo fisiopatológico de esto. Pero ya sería crónico, ¿no? Una otitis crónica. Siempre, con este estómago agudo no existe.
puede existir el colesteatoma congénito, que es una persistencia de un tejido epitelial adentro del oído medio, pero es otro cuadro, no tiene nada que ver. Mira, vos, estamos sin internet. ¿Qué miércoles pasa? Gracias, doctor. Bueno. Profe, yo leí que como causa de faringitis puede ser que sean neoplasias, trauma. ¿Cómo? Que yo leí que en la faringitis, como etiología, puede ser trauma o neoplasias. ¿Puede ser? Bueno, si vos me decís que a través de un pequeño trauma se produce una infección, puede ser. Sí. Pero tumores no, la neoplasia. Faringitis por neoplasia, no. Siempre un cáncer, siempre una neoplasia. Genial. Entonces, la única causa de faringitis, si me preguntan, o infecciosa o a lo sumo alérgica, pero más que eso no. Alérgica por reflujo. Si querés la traumática la podés poner porque si justo un cuerpo extraño te lastimó y ahí se produce, eso puede ser. Y los otros son diagnósticos diferenciales, ya no son causa. O sea, vos tenés que hacer un diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, una micosis como la hitoplasmosis y el cáncer. Eso sí es cierto. Pero esos son diagnósticos diferenciales, no son causa. Genial. ¿Y en qué casos damos protector gástrico? Porque decía que uno de los tratamientos en la faringitis también era protector gástrico. Cuando vos haces el diagnóstico del tipo de faringitis que tenés, llegás a la conclusión de que esta no es una faringitis alérgica, no es una faringitis infecciosa, no es una faringitis, si querés, de tipo química traumática, y entonces, por otros factores en los cuales vos preguntás, el paciente eructa mucho, a la noche me tengo que levantar porque me viene algo amargo a la boca, tengo sensación de carraspeo permanente, vos sospechás de que esa faringitis puede ser irritativa de un proceso de reflujo esófago-faringeo o gastroesófago-faringeo. Ah, claro, genial. ¿Para qué vas a usar el inhibidor? El inhibidor de los protones lo vas a usar cuando tenés algún factor de hiperacidez. Si no, tenés que ver los factores más bien de presión de los esfínteres, porque muchas veces pasa de que el problema está en el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, una hernia de hiatus, una hernia por deslizamiento, hace que la válvula de His no sea buena y entonces el paciente refluye, pero por un factor mecánico. Si el paciente refluye por un factor mecánico, bueno, esto es de especialista en realidad, de un gastroenterólogo, no se van a dedicar a ustedes, pero si refluye por un factor mecánico, vos lo único que vas a cambiar es el reflujo ácido por el reflujo alcalino. Pero la parte mecánica, que es la hernia por deslizamiento, la va a seguir teniendo. Entonces va a empezar a tener reflujo alcalino, que es mucho más tolerado para el paciente, pero es probable que el factor ese de carraspeo no le desaparezca. Pero eso ya tenés que mandarlo al gastroenterólogo porque escapa a tu métier. Hay que investigar otra cosa, inclusive tiene soluciones diferentes, hasta quirúrgicas. Pero siempre acuérdense que el reflujo es el último diagnóstico. Primero tenemos que tratar de ver a ver si no es un problema. A pesar de que es un diagnóstico muy frecuente, o sea, muchos de los pacientes que tienen problemas de faringitis o de neoplasia crónica son por reflujo.
pero igualmente siempre es un diagnóstico de descarte. O sea, al final de todo el escalón de la escalera del estudio, bueno, no tiene nada, nos quedamos tranquilos, no es un tumor, no tiene una infección micótica, no tiene ninguna cosa rara, no tiene alergia. Probamos un tratamiento empírico. Si mejora, gastroenterólogo. Una duda, una pregunta. ¿La patología de laringe es frecuente o tiene que tener como antecedente el tabaquismo? En laringe. No te entendí bien la pregunta, perdona, me estaba escribiendo. En laringe me dijiste, sí. Que el tumor de laringe, si es frecuente en el adulto, con antecedentes de tabaquismo, tiene que tener antecedentes de tabaquismo. Sí, frecuente, el segundo cáncer en el área, después del de tiroides, y el factor del tabaco es muy fuerte como causa, y hay algunos pacientes no fumadores, sobre todo más jóvenes, que pueden tener este tipo de tumores relacionados con el HPV. Que por ahí no son fumadores ni son alcoholistas. Generalmente el cáncer de laringe no solamente es fumador, sino que tiene una adicional que es el alcoholismo. Ese es sobre todo el carcinoma epidermoide, ¿no? Que el carcinoma por lejos el más frecuente, más del 90% de los tumores de laringe son carcinoma epidermoide. ¿Y por el virus de papiloma humano? HPV, Human Papilloma Virus. Sí. Sí. Claro, hay muchos pacientes que tienen papilomas en la laringe, relacionados también la mucosa de la laringe tiene una capacidad, la membrana basal, de tomar el virus, igual que el cuello del útero o la vejiga. Y entonces el papiloma se acantona, muchos de nosotros lo tenemos y a lo mejor nunca lo vamos a expresar, y en algunos, no se sabe por qué motivo, se expresa. Primero forma lo que es la papilomatosis, que la deben haber visto ahí, el papiloma y el papiloma, y hay algunos papiloma HPV que tienen capacidad oncogénica, y eso, si uno lo deja, termina produciendo una enfermedad que puede ser una enfermedad neoplásica, un carcinoma. Es así. ¿Es quirúrgico si se extrae, digamos, si es cáncer, si no ha pasado, por ejemplo, la membrana basal? Sí. Se extrae ese pedazo, digamos, esa porción de tejido neoplásico y ya se cura. Sí, con alta posibilidad de, aún siendo un cáncer invasor, siempre y cuando sea los estadios precoces, como el estadio T1 y algunos T2, hasta eso se curan con cirugía. Y a veces con radioterapia. Nunca
Nunca radioterapia si el paciente no tiene un cáncer invasor. O sea que siempre con cirugía, si es papiloma o es un cáncer que no haya pasado la membrana basal. Si pasó la membrana basal, ese carcinoma, bueno, ahí sí se puede operar o se puede hacer radioterapia. Pero mientras el cáncer se mantenga antes de la membrana basal, el mejor tratamiento es cirugía, sola. ¿El síntoma puede ser una disfonía? ¿Afonía? El del cáncer glótico, principalmente el síntoma precoz es la disfonía. En el cáncer supraglótico, un síntoma tardío es la disfonía. Depende de dónde está el tumor. Si está en la cuerda vocal propiamente dicha, es un síntoma temprano. Si en la supraglotis, cuando toma la cuerda, ya es un estadio tardío, un síntoma tardío. ¿Puede también dar dolor? Sí, porque tocan el nervio, si toca el nervio. Si da dolor. Ajá, si toca las fibras sensitivas, sería. Claro, tiene que pasar la membrana basal y la capa muscular para dar dolor. Ah, sí. O, por ejemplo, la epiglotis. La epiglotis también está muy inervada, entonces da dolor. Si no, no da dolor. Si no, se puede observar esa lesión, como usted dijo, del virus. Ya. ¿Cómo? Si no se puede observar esa lesión, como claro. Usted dijo. Sí. Es muy fácil de ver esto. Esto es un tumor que está en la superficie de la mucosa, así que hoy con los endoscopios rígidos, flexibles, se ve perfectamente. O sea, cuando produce síntomas como obstrucción respiratoria o dolor, es porque ya el tumor es demasiado grande. Los tumores chicos se diagnostican viéndolos. Pero fue una pregunta respecto a eso, porque en el diagnóstico decía la laringoscopía indirecta y la directa, que la directa sería por endoscopía. Pero primero... No, la indirecta que está referida al libro y todo eso, el espejito de García, que ya no se usa más. O sea, vos directamente vas a la laringoscopía. Sí. Con endoscopio rígido o flexible, con el paciente despierto. O sea que ya hoy día, indirecta quería decir que uno la miraba con un espejito, o sea, la luz iba al espejito y la imagen iba al espejito. ¿Me explico? Sí. Eso hoy día. Yo no tengo más esas cosas. Yo tengo un telescopio de 70 grados que hago la misma maniobra, pero lo veo derecho, lo veo directo. O un fibroscopio y se lo hago por la nariz. Y la directa, esa es bajo anestesia, porque necesita con un tubo mirar directamente. La cuerda vocal es la que se hace para hacer las biopsias. Ah, eso no es lo mismo que entonces la endoscopía. Son cosas distintas. No, vos tenés en cuenta que endoscopía lo único que está indicando es que usás un aparato que tiene espejo y tiene luz. No es un procedimiento. El procedimiento es laringoscopía directa, con endoscopio. Ah, genial. ¿Y existe otra manera de hacer laringoscopía directa? No. Con microscopio. Ah, con microscopio. Listo. Pero esa no se usa, ¿o sí? Hoy día no se usa. Algunos la usan porque no tienen telescopio y ponen el microscopio, lo cual no está mal, está muy bien. Pero el mecanismo es el mismo. Se pone un laringoscopio por la boca, ¿no es cierto? Se hace una suspensión laríngea, se pone un aparato ahí para sostener, se mira las cuerdas vocales y uno con el microscopio, uno lo opera y le hace la biopsia con el microscopio y otro lo hacemos con el endoscopio. El instrumento varía, no hay...
Por eso te digo que no hay una técnica endoscópica. El endoscopio es un instrumento. Y con respecto a las metástasis del cáncer de laringe, porque en el libro solo menciona sobre la proporción de linfáticos, que eso hace que haya o no mayor probabilidad de metástasis. Pero las metástasis por contigüidad o las hematógenas, ¿existen en el cáncer de laringe o no? ¿Cómo no? También. Lo habitual es que sea... Esto responde básicamente a un fenómeno en el cual, por ejemplo, la supraglotis tiene mucho linfático. La glotis no tiene linfático. La subglotis tiene mucho linfático. Entonces, la posibilidad de hacer metástasis de tipo ganglionares es muy alta en la supraglotis y en la subglotis. En la glotis es más infrecuente. Pero, claro, si el tumor glótico se expandió a la supraglotis, estamos en el mismo problema que si fuera un tumor supraglótico. Pero a su vez, si el tumor por propia iniciativa toma un vaso sanguíneo, puede dar metástasis hematógena. Sí, puede ir sobre todo a pulmón, porque es lo que más fácil le queda, porque es un filtro inmediato al pulmón. Entonces lo más frecuente es pulmón, pero puede llegar inclusive hasta tener metástasis cerebrales o la glándula suprarrenal, en el hueso. Sí. Igualmente son infrecuentes porque el tumor tiene una particularidad muy genial que si es de estadios avanzados o se cura o el propio tumor acciona contra el paciente y termina provocando la muerte del paciente antes que se desarrolle la metástasis. O sea que ese es un factor muy, muy importante para detectar metástasis específica. Inclusive la laringe puede ser asiento de metástasis de otro lado. Por ejemplo, de tumores de pulmón que pueden dar metástasis en la laringe. Eso es cierto, puede pasar también. Tenemos algunos casos. Genial, gracias. Una pregunta. Hace rato hablábamos que en la otitis siempre había una causa, una rinopatía generalmente. Una adenoiditis. Sí, y en el adulto igual buscamos. Siempre amerita pedir un TAC para buscar una causa. Bueno, si el primer episodio, el segundo no. Y tuviste un antecedente de una sinusitis del tratamiento y nada más, Martín. Dice, no puede pedir tomografía a todos los pacientes que tengan una otitis, porque la otitis es uno de los fenómenos más frecuentes de la economía. Fundimos todo el sistema de salud. A repetición, sí. Claro, un paciente, por ejemplo, te viene un paciente, hace una otitis, que en el adulto es bastante infrecuente. Generalmente son pacientes que han estado con un síndrome gripal, que empezaron con sinusitis, que sacan moco purulento. Y bueno, entonces ese es el tratamiento. Claro, el tipo queda con un derrame en el oído. Y el derrame ese no se le va en una semana, no se le va en un mes. Altamente sospechoso de que algo está pasando, porque el adulto se tiene que curar. Bien. ¿Entendés? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? A ese paciente que queda con una otitis recurrente, con derrame, con cualquier cosa, ahí a ese paciente sí se lo pedí. Bien. ¿Y de las causas más frecuentes de otitis de repetición, cuáles son? En el adulto el cuadro de infeccioso rinosinusal. Ah, bien. En el adulto prácticamente no hay forma de que el oído medio se enferme si no se enferma la trompa.
Sí. Y yo iba un poco más atrás al origen de esas causas de repetición de la sinusopatía, no sé, desviación del tabique o si hay alguna causa anatómica que predisponga más. Está buena la pregunta. Yo personalmente creo que no, pero bueno, pero sí, en los libros figura que desviación de tabique y todo eso. Vos te imaginas que una desviación de tabique la traes desde que sos chiquitito, ¿por qué empezaste a los 30 años y hiciste una infección? Claro, en realidad debería haber un historial. Una cosa mecánica no existe, porque a los 30 años no tuviste nada, va a tener ahora justo te encuentran en la desviación de tabique. Sí, sí, están todos dentro de la causa, de causas que pueden producir la desviación de tabique, el pólipo. Sí, pero lo habitual es que una infección de la vía aérea superior, en este caso rinosinusal, y hasta por ahí la adenoide, si no fueron operados, a punto de partida de esa infección, hace una tubotimpanitis, que es un cuadro en el cual se obstruye la trompa y el germen aprovecha y sube por lo linfático de la trompa hacia el oído. En forma retrógrada, porque en realidad el oído medio drena en lo linfático de Gerlach. ¿Me explico? Todo el oído medio por la trompa drena en la amígdala de Gerlach. Y entonces la infección toma la amígdala de Gerlach y sube para el oído medio. Existe la causa traumática, digamos, que de una otitis externa puede producirse una otitis media. Eso puede pasar. Es otro cuadro en el cual vos hiciste una otitis externa de la pileta, no te curaste, y bueno, y terminás produciendo un fenómeno de este tipo. Tenés la otitis también por barotrauma, que son la gente que hace buceo o hace pilotaje de avión y termina haciendo un deceso brusco, una despresurización inadecuada y termina con un derrame de oído, y a través del derrame de oído los gérmenes propios de la nariz le hacen la infección. Eso puede pasar. Dale, gracias, profe. Muy bien. Están re claros ya saben toda la materia, listo para rendir. Profe, la última. ¿El examen es una presentación de un caso clínico? ¿Cómo sería? No. Es pues te pueden hacer una pregunta clínica para determinar, ¿cierto? Por ejemplo, te digo, un paciente de 40 años viene a la consulta tres veces con otitis y un derrame de oído medio. Entonces vos tenés que hablar de otitis en adulto y derrame de oído medio. Perfecto, muchas gracias. Lo habitual, como lo tomo yo, generalmente tomo con un tema. Les pido que hablen de un tema, de acuerdo a cómo andan con ese tema, le tomo otro tema o directamente con ese tema ya defino si saben o no saben y directamente listo. Muy amable, muchas gracias. Bueno. Pero no sean... Esta materia tiene poquitos temas, pero bueno, tiene poquitos encabezados, pero al final termina siendo toda la materia. Termina siendo todo un gran combo. Más lo que tienen de cirugía, que es lo más importante. Yo creo que ustedes tienen la base de esto, son los problemas, por ejemplo, dice epístasis. Bueno, la epístasis esencial y después tienen los diagnósticos diferenciales, o sea que si le dicen a un profesor de epístasis y te dice tumores, vos tenés que saber 2 o 3 cositas de los tumores como para, no te van a preguntar
la estructura molecular del tumor que afecta la fosa nasal. Pero si ves una epístasis, te dice, y en un chico joven, adolescente, empieza con obstrucción, epístasis, recurrente, es varón. ¿Qué otro factor, aparte de que la arteria acá del tabique pueda sangrar? ¿Qué otro puede ser? Te está preguntando por el angiofibroma juvenil. Entonces, vos lo único que tenés que decirle es un tumor de la rinofaringe, la angiofibroma, y no te va a pedir más nada. No te va a decir, ay, bueno, hacia dónde va el tumor, ni con... ¿Me explico? Sean prácticos para esto de otorrino. Por ejemplo, el síndrome de obstrucción laringea, también un síndrome. Otra cosa, tienen que estudiar algo de anatomía, porque eso es una cosa clave, eso es una cosa que yo siempre tomo. No podemos hablar de la laringe si no saben ni dónde queda la laringe. ¿Me explico? Entonces tienen que saber que es un órgano que está en el cuello, que está en la mitad, que se palpa, que lo podemos tocar, que está formado por cartílago, los 5 o 6 cartílagos que tienen que saber. Tienen músculo, y esos músculos están inervados, y los nervios son importantes. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos, si tienen una parálisis de una cuerda vocal, no puede ser que no sepan de dónde viene la inervación de ese órgano. Entonces, estudien algo de anatomía. Nadie le va a pedir, bueno, hábleme de cartílago tiroide. Eso no existe en esto. Pero tenés que saber cuál es el cartílago tiroide. ¿Entendés? Y tenés que saber también cuál es el cricoide y por qué el cricoide es importante. Estudien un poco de anatomía, porque un poco de anatomía se va a pedir. La irrigación de la nariz. No podemos hablar de epístasis si no sabemos ni cómo llega la sangre a la nariz. Entonces, estudien un poco de irrigación. Nadie, ya le digo, le va a pedir, a ver, hábleme el recorrido y las 16 ramas de la maxilar interna. No existe eso en la materia, pero usted tiene que saber cuál es la rama terminal que ocasiona la epístasis posterior. ¿Y es terminal de qué arteria y de dónde viene? ¿Estamos? Nos vemos en el examen. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego.